Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al doctor Diego Zambrano, experto en temas electorales. Al menos dos temas con los que queremos iniciar. El primero, el Tribunal Contencioso Electoral negó dos recursos presentados por las organizaciones políticas Sociedad Patriótica y Grupo Construye respecto de la repetición de las elecciones en el exterior. Y luego hablaremos también lo otro, la negativa, el rechazo precisamente a la impugnación a la demanda presentada por dos abogados respecto de la elección de miembros del Consejo de Participación Ciudadana. En el caso de la repetición de elecciones en el exterior, con este dictamen en el contencioso electoral simplemente queda en nada y el CNE ha anunciado que con esto, una vez que se supere impugnaciones, aclaraciones y apelaciones, simplemente se procederá a imprimir las papeletas para el exterior, elecciones de asambleístas. Doctor Zambrano, muy buen día. Muy buenos días, estimado Miguel. Un saludo cordial a toda su distinguida audiencia. Bueno, efectivamente hay pronunciamiento de mayoría del Tribunal Contencioso Electoral. Recordemos que hay un pronunciamiento de 3 jueces y hay 2 votos salvados. El pronunciamiento de los 3 jueces, digamos, el que tiene que ejecutarse, efectivamente entiende que al haber existido una alteración al padrón electoral, ¿cómo llega a esa conclusión el tribunal? El tribunal dice, en el momento en que se demuestra que si yo estoy en Oceanía, voto en Oceanía, pero aparece mi voto en Sudamérica, o si estoy en Sudamérica y voto en Sudamérica, aparece mi voto en África, se entendería que hay una alteración del padrón electoral. Recordemos que no es lo mismo el registro electoral, que es del universo completo de personas con derecho al sufragio. El padrón es de ese segmento, digamos, es de ese listado que aparece en las juntas receptoras del voto a la que yo me acerco para sufragar. En este caso en particular, interpreta el Tribunal Contencioso Electoral que al haber existido esta alteración, es imposible conocer los resultados de esas circunscripciones. Entonces, claro, en este sentido hay que dividir. Una cosa es la consulta popular por el Yasuní, otra cosa es la elección de dignidades de asambleístas nacionales y otra tercera de los asambleístas por el exterior. En el caso de Yasuní, digamos, el número de actas, digamos, o el porcentaje de actas que aportaría la elección es algo más del 1,5%. Y claro que si tomamos en cuenta los casi 20 puntos porcentuales que les lleva el sí al no, claro, es un porcentaje que no es determinante para el resultado final, y en ese aspecto es importante o es necesario conservar los votos que legalmente fueron emitidos. Entonces, en esa elección en particular, creo que no hay mayor controversia. En el caso de asambleístas por el exterior, bueno, tampoco hay mayor controversia porque efectivamente no sabemos si esos resultados, es decir, no podemos confiar en esos resultados, no sabemos si efectivamente, si yo voté por alguien, si ese voto fue adjudicado a esa organización política o no. Hay muchas personas que no pudieron votar estando registradas, entonces es imposible identificar cuál fue la voluntad del elector para esa dignidad. Y una tercera parte, digamos, de este conflicto tiene que ver con la votación de las circunscripciones del exterior para asambleístas nacionales. En este caso, digamos, ahí es donde difiere el voto de mayoría con uno de los votos salvados, en el sentido en que la mayoría entiende que es irrelevante ese número de votos no emitidos o que no se pueden contabilizar fehacientemente, y claro, debería mantenerse la votación. Hay un voto salvado del doctor Ángel Torres que dice que ese porcentaje, ese 1,5%, sí pudo alterar
el resultado final de esa dignidad, precisamente porque se elige por lista y dado el método de Webster que se aplica en esta elección, no es aritméticamente igual, digamos, el número de sufragios a los escaños que obtendría cada organización política. En ese sentido, el criterio del doctor Ángel Torres ha sido que esas dignidades sí debían volver a, mejor dicho, que las dignidades de asambleístas nacionales, esas sí debían mantenerse tal cual como estaban y no repetirse. Entonces, en ese sentido, más o menos queda explicado el fallo, digamos, independientemente que estemos de acuerdo o no. Técnicamente eso es lo que dice el Tribunal Contencioso Electoral en este caso en particular. Consecuentemente, lo que queda es quizás un pedido de aclaración, un pedido de ampliación nada más, con lo cual no cambiaría el fondo de la decisión del contencioso y se dará por formalidad paso y finalmente a la repetición de las elecciones, doctor Zambrano. Efectivamente, quedan recursos horizontales que simplemente sirven para explicar, para aclarar algún tema, desarrollar algo que no ha sido lo suficientemente explicado, pero el fondo, la parte resolutiva, la orden que emite el Tribunal Contencioso Electoral quedará absolutamente en firme y se repetirán las elecciones en las circunscripciones del exterior para estas dos dignidades, para asambleístas nacionales y para, mejor dicho, no se repetirán las elecciones para Yasuní ni para se repetirán para asambleístas nacionales, para asambleístas por el exterior, pero no la consulta por Yasuní ni las presidenciales. Es decir, esto podría cambiar la composición inicial de la Asamblea Nacional porque pudiera haber resultados diferentes con esta votación. Bueno, yo creería que si hay alguna variación será mínima, digamos, por el volumen de sufragantes que tenemos en las circunscripciones del exterior, pero cabe la posibilidad de que algún escaño, en asambleístas nacionales me refiero, algún escaño pueda variar. Sin embargo, claro, podemos entender que si yo sufragué por una organización política, yo creo que lo que podemos esperar es que ratifique ese voto por esa organización política, independientemente de quién esté en la segunda vuelta. En el caso de asambleístas por el exterior, pues evidentemente eso sí va a ser es una elección absolutamente nueva, pero también se entendería que el elector no debería al menos estar influenciado por el tema de la segunda vuelta y ratificaría el voto por quien efectivamente emitió de modo original. Doctor Zambrano, finalmente queda sepultado aquello de lo que se argumentó, incluso en las impugnaciones en el contencioso, de que se va a realizar elecciones no dentro del plazo que se determina, como sería 10 días después, y no en la segunda vuelta, porque la Constitución y la ley hablan de la elección de asambleístas en la primera vuelta. Hoy será de manera diferente en una segunda vuelta presidencial. Sí, bueno, efectivamente existe una norma expresa que dice que el mismo día que se elija en primera vuelta presidente y vicepresidente de la República, se elegirá también asambleístas. Y claro, y ese tiene una lógica por razones de arrastre, es decir, siempre la candidatura presidencial arrastra votos hacia sus asambleístas, porque claro, se entendería que como elector, si yo confío a tal persona a la presidencia de la República, buscaría que tenga cierta mayoría, o a lo mejor la primera minoría, para generar algo de gobernabilidad en el Parlamento. Entonces, claro, no sería muy coherente que yo vote por un candidato de derecha y para la Asamblea me vaya por la izquierda. Digamos, esa es la lógica de que esa norma diga eso. Ahora bien, cuando existe la nulidad de las votaciones, como en este caso, la ley puede interpretarse de dos maneras. La primera, efectivamente, es esa, es decir, que declarada la nulidad,
deben mediar máximo 10 días para que se lleve a efecto los nuevos comicios. Pero también, si lo analizamos así muy gramaticalmente, la norma también puede interpretarse en el sentido de que se le da 10 días al Consejo Nacional Electoral para que resuelva cuándo se llevará a cabo las nuevas votaciones. Y claro, y esta interpretación tiene asidero en el sentido de que la ley le da 10 días para realizar el escrutinio nacional al Consejo Nacional Electoral. Entonces, se entendería que se declara la nulidad, se realiza el escrutinio total y ahí se da cuenta si es que va a ser determinante o no para el resultado final. En caso de ser determinante, podría llamar nuevamente elecciones lo antes posible. La idea es que medie la menor cantidad de tiempo entre la declaratoria y la nueva votación. En todo caso, creo que las dos interpretaciones son posibles, pero comprendiendo la dinámica del proceso electoral, los tiempos de escrutinio, los tiempos para recurrir las partes, se entendería que sería técnicamente, virtualmente imposible que se declare nulidad, por ejemplo, el mismo día de las votaciones, que puede ocurrir, y dentro de 10 días ya se esté sufragando. Pese a que la interpretación también es plausible en ese sentido. Doctor Zambrano, ahora, luego de estas irregularidades ocurridas en el exterior, ¿quién responde ante esto? Porque quisiera leer el contencioso electoral en su dictamen de este fin de semana, exige al CNE que actúe de manera responsable, eficiente y solvente, enmarcado en la norma y estructura del sistema electoral, cuando decide adoptar métodos de votación digital o electrónico, asegurándose de tener las condiciones técnicas que le permitan generar la confianza a la que está obligado y pueda proteger con los más altos estándares el voto de los ecuatorianos en el exterior. ¿Se podrá garantizar esto? Bueno, digamos, el pronunciamiento del tribunal es bastante comprensible en el sentido de que, si bien el voto telemático, el voto electrónico o esos tipos de mecanismos para la recepción del sufragio son válidos, pues es lógico que el sustento, digamos, la confianza que se debe tener en el sistema tiene que ser absoluta, porque obviamente nos estamos jugando un proceso democrático en su totalidad. Cuando existe una nulidad, cuando se declara una nulidad, se entiende que ha habido o que existen responsabilidades, y esas responsabilidades tienen que ejecutarse, tiene que haber una consecuencia de ello. El Tribunal Contencioso Electoral remite a la Contraloría General del Estado su sentencia para que haga las investigaciones dentro de su ámbito de competencia, a la Fiscalía General del Estado para lo propio, porque puede haber delitos y también puede haber responsabilidades administrativas. Por otra parte, le está diciendo, entre líneas, al Consejo Nacional Electoral que si el sistema falló, no puede mantener al mismo, sino que tiene que migrar, aplicar las garantías, terminar unilateralmente ese contrato, migrar hacia otro sistema y realizar todos los simulacros que sean necesarios, tomando en cuenta que si abrimos el sistema para que las personas el mismo día de la elección puedan registrarse y proceder al sufragio inmediatamente, es lógico, es esperable que haya miles de personas al mismo tiempo tratando de ingresar y eso genere un tráfico muy importante en el sistema. Entonces, si el Consejo Nacional Electoral no puede prever eso, si no puede tener el sustento técnico para garantizar que eso se pueda llevar a cabo, pues evidentemente no lo haga, digamos, no vayamos una aventura, que generalmente las aventuras quedan muy mal
en materia electoral y finalmente mantengamos la forma de votación tradicional, que finalmente genera un sustento material donde yo puedo recontar votos. En el informe de la empresa encargada del sistema, dice que existen inconsistencias en el sistema informático. Claro, eso llama tremendamente la atención, porque ¿cómo es posible que en sufragio telemático, donde yo consigno mi voto en un sistema que me escruta inmediatamente, cómo puede haber una inconsistencia entre sufragios y sufragantes? Es decir, hay una forma de buscar ciertas explicaciones que finalmente no aclaran lo que pasó, sino que llegamos a la conclusión de que efectivamente el sistema no fue el apropiado, no es el que puede garantizar una elección transparente, y que el CNE tiene que tomar las medidas correctivas, y también el CNE tiene que asumir las responsabilidades. Recordemos que los errores que cometan los contratistas del Estado no eximen las responsabilidades que tienen las entidades contratantes, porque quien está obligado a prestar el servicio, quien está obligado a garantizar las votaciones, es el Consejo Nacional Electoral y no una empresa privada. Que lo haya hecho, bueno, lo hace por delegación, pero la responsabilidad no se puede diluir entre la empresa privada y el Consejo Nacional Electoral. Doctor Zambrano, en el dictamen del contencioso electoral también dispone el envío del expediente a la Fiscalía y a la Contraloría para que en el ámbito de sus competencias efectúen las investigaciones respecto a las falencias del sistema de votación telemática en el exterior y establezcan responsabilidades y sanciones que ameriten. ¿Quién es el responsable? ¿Es Antroproyectos, esta empresa contratada, o finalmente, como dice la ley electoral, no es responsable directo el Consejo Nacional Electoral? Bueno, hay una cadena de responsabilidades. Efectivamente, la responsabilidad principal está en el Consejo Nacional Electoral, porque es la entidad que tiene la obligación de garantizar la pureza del proceso electoral. Ellos son los principales responsables. Claro, la responsabilidad de la empresa viene en calidad de contratista. Entonces sí, efectivamente, habrá que aplicarle multas, cláusulas penales, habría que analizar el contrato cómo está, terminar unilateralmente ese contrato. Pero claro, cuando se presta un servicio público por delegación de la entidad, no quiere decir que la responsabilidad de la entidad se la entrega a quien preste el servicio. De hecho, hay responsabilidad conjunta, porque obviamente el Consejo Nacional Electoral no puede escudarse en su contratista para dejar de responder por las responsabilidades en las que incurra. El informe habla también de ataques cibernéticos, de hackeos, es decir, de delitos informáticos, que honestamente no quedan del todo claro en el informe quién los produjo, de dónde vinieron. Cita algunos países, pero bueno, claro, podría citar cualquier otro sin ningún sustento. Y bueno, valdría la pena analizar también si es que existe ese tipo de responsabilidad. Pero la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral es central. Que existan otras responsabilidades, el producto de este error, sí, también habrá que buscarlas, también habrá que investigar, pero el Consejo Nacional Electoral tiene responsabilidad administrativa, tiene responsabilidad penal, si es del caso, pero sobre todo tiene responsabilidad política, porque es la Constitución quien le confiere, quien le confía los procesos de democracia representativa a este organismo, y este organismo confía a su vez a una empresa privada que le hace quedar mal, pero la responsabilidad política está centralmente en el Consejo Nacional Electoral. Quisiera plantearle el otro tema que también fue materia de un pronunciamiento a propósito del dictamen del juez Guillermo Ortega respecto de la negación
de la demanda de dos abogados, el doctor Juan Esteban Guarderas y Bernardo Gijón, precisamente por la elección y la campaña que para los comicios del 5 de febrero pasado, abierta y claramente el país pudo ver cómo un movimiento político patrocinó, pero abiertamente en videos que circularon en el país y en el exterior, a candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, que está prohibido expresamente. Resulta que el juez Ortega, y en el contencioso electoral, eso no es una prueba plena, no se ha aprobado. No se ha aprobado el pronunciamiento que dice, voy a leer, que hoy publica en diario El Universo. El juez electoral de la causa determinó que los denunciantes no pudieron demostrar que Allen Berbera y Marcela Guiñaga cometieron una infracción. Se evidencian los videos y dice que no se ha aprobado. Bueno, hay que aclarar que la sentencia está emitida en primera instancia, ¿cierto? La conoció el doctor Guillermo Ortega. Él es quien se ha pronunciado, digamos, en ese aspecto, ¿no es cierto? Él dice que no se ha aprobado la infracción porque debió habérselo hecho por medio de peritos. Es decir, él dice, no basta con presentar el video en la audiencia, no basta con que la contraparte no contradiga la veracidad de esos videos, sino que además es necesario que se nombre un perito para que este perito determine que efectivamente el video no ha sido manipulado, no ha sido editado, no ha sido modificado, por una parte. Por otra parte, el juez también determina que cualquier pronunciamiento, cualquier pieza comunicacional que se haga por medio de redes sociales no puede ser materia de control por parte del Consejo Nacional Electoral dentro de su ámbito o del Tribunal Contencioso Electoral, lo cual, digamos, no queda del todo claro porque, a ver, ciertamente que para efectos de gasto electoral, para efectos de promoción electoral, sí, existe un reglamento y existe norma expresa que dice lo que se diga en redes sociales no puede ser materia de control. Pero control Zambrano, esto es importante lo que usted dice. Uno es lo de las redes sociales, que está en polémica, pero otro, los candidatos al Consejo de Participación fueron convocados para que graben la promoción electoral por el CNE. El CNE bendijo, santificó y admitió esos videos para promoción general, ya no solo en redes sociales, autorizó esos videos. Y ahí está el color de un movimiento. Ahí están las camisetas del movimiento. Es decir, el CNE sí sabía, porque allí se grabó, al igual que el resto de candidatos al Consejo de Participación, grabaron con el aval del CNE. Resulta que ahora no sabe el CNE. Claro, efectivamente el CNE finge ingenuidad, creo yo. Porque dice, bueno, podían haber aparecido con camiseta roja, con camiseta amarilla, azul, da lo mismo, pero claro, es un color muy identificativo de una organización política. Pero claro, a lo que me refería también era que una cosa es que no se puede hacer control de promoción electoral y otra cosa es que el acto no pueda ser juzgado. Porque fíjese usted, por ejemplo, un ejemplo que obviamente no ha ocurrido, pero creo que puede graficar claramente lo que estamos debatiendo. Si yo en mi red social, en mi cuenta, que reconozco como mía, que está mi fotografía, que yo lo utilizo, etcétera, etcétera, empiezo a emitir comentarios sexistas, comentarios discriminatorios, apología del delito, a la guerra, etcétera, etcétera, voy a ser responsable de ese mensaje. Pues evidentemente que sí, claro que sí. Claro, no podrán imputármelo al gasto electoral, no podrán contabilizar como promoción electoral, no le van a sancionar a la red social, pero mi acto, que es un acto deshonesto, que es un acto contrario
que es un acto antijurídico, claro que me hace responsable por lo que diga o deje de decir, aun cuando sea mi red social, porque tiene implicaciones en el proceso. ¿Cuál es la idea? La idea es que quienes alcancen una curul en el Consejo de Participación Ciudadana tengan la suficiente independencia, sean representantes de la ciudadanía, de la sociedad civil, no de las organizaciones políticas, porque precisamente son a esas organizaciones políticas a las que las van a fiscalizar, digamos, son las máximas autoridades, saldrán de los concursos del Consejo de Participación Ciudadana, entonces no tiene asidero que si yo represento al partido político verde, naranja, amarillo, cualquiera de estos, sea yo quien nombre a las máximas autoridades del Estado, autoridades de control, porque claro, buscaré que sea las personas de mi tienda política quienes ocupen esos cargos, y claro, el mensaje era evidente, ¿cierto? Vamos a poner a estos ciudadanos para, y lo decía en el video claramente, y se lo dijo en audiencia, para recuperar la patria, es decir, el mismo eslogan que utilizó esa organización política durante todo el tiempo. Entonces yo creo que habrá que analizar, habrá que esperar cuál es el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral en pleno. Entiendo que el doctor Juan Esteban Guarderas apelará de esa sentencia, y bueno, y el problema jurídico que tiene que resolver el Tribunal Contencioso en pleno y que generará jurisprudencia tiene que ver precisamente con eso. Si efectivamente las redes sociales son tierra de nadie y yo puedo hacer cualquier pronunciamiento, puedo violar la ley abiertamente y en red social no seré juzgado, es decir, impunidad absoluta en red social, o si por el contrario hay que distinguir los efectos de la promoción del gasto electoral respecto de la responsabilidad del acto antijurídico que yo haga por medio de una red social. Es decir, esto va a tomar todavía su tiempo, doctor Zambrano, porque si hay el pronunciamiento del juez electoral, doctor Guillermo Ortega, esto irá al pleno y no sabemos qué tiempo demoraría, sabiendo la dinámica de los tiempos de la justicia ecuatoriana y en este caso la justicia electoral. Bueno, efectivamente la sentencia ha sido notificada el día de ayer. Tienen 3 días quien quiera presentar un recurso horizontal de aclaración y ampliación. El tribunal tendrá 2 días para responder esto, 3 días más para la apelación, pero una vez que el tribunal en pleno admita trámite, tiene 10 días para resolver. Yo tengo la confianza que, a diferencia de lo que ocurre en la justicia ordinaria, donde la ley sí determina plazos, pero para los jueces parece que son meramente referenciales, el Tribunal Contencioso Electoral tiende a ser o busca ser algo más estricto en el cumplimiento de los plazos. Ciertamente, usted me dirá, bueno, esta misma causa de la que estamos hablando pasó mucho más de los 30 días que determina la ley en el despacho del juez Ortega, y es cierto. Y si me permite, en la casuística, el caso del exalcalde de Quito, ¿cuánto tiempo pasó para que finalmente se pronuncie para quitarle los derechos políticos? Bueno, en ese caso en particular, si me permite caer en ese caso en particular, bueno, en ese caso hubo una serie de incidentes, especialmente un juez en particular, el juez Richard González, que se afanó en generar incidente tras incidente, a no asistir a las sesiones, a remitir una serie de documentos inoficiosos a una serie de autoridades, a fin de retardar todo lo que podía el trámite de la causa. Claro, ahora sabemos que la intención de ese juez fue lograr que prescriba la causa, porque efectivamente salió a decir inmediatamente que quedó en firme esa sentencia, que le llama la atención porque él cree que está prescrito. Evidentemente una sentencia nunca prescribe, creo que le falló el cálculo a este juez, pero claro, podemos decir
yo espero que este sea un caso excepcional que responde a una dinámica no institucional, porque hay que tomar en cuenta que este juez ya fue sancionado en la causa 109 de este año, ya fue sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral precisamente por estos hechos, por retardar injustificadamente y denegar justicia, en un caso que era absolutamente trascendente para la capital. Pero yo creo que, salvando esta excepción, esta muy mala excepción, creo que en términos generales el tribunal tiende a ser algo más expedito. Y claro, tomando en cuenta que también, ciertamente en la agenda del tribunal, la prioridad será ahorita todos los recursos que vengan o que devengan del proceso electoral, y a lo mejor ciertas infracciones queden relegadas, digamos, no mucho tiempo más, pero la ley le da 10 días y esperemos que una vez admitido a trámite ese tiempo se cumpla. Volviendo al tema inicial que lo convocamos, doctor Diego Zambrano, ¿cuáles pudieran ser las consecuencias de la decisión de la repetición de las elecciones en el exterior de asambleístas? Más allá de lo que se ha abordado, la parte legal, la parte de apelación, las consecuencias de esta decisión, ¿pudiera cambiar los resultados en lo que tiene que ver en el exterior o cuál sería? A ver, es muy probable que las personas registradas, las personas empadronadas en estas circunscripciones hayan perdido interés, muy probablemente haya mayor ausentismo que en la primera vuelta electoral, tomando en cuenta que además es voto facultativo, ¿no es cierto? Entonces, si bien las personas, los ecuatorianos, ecuatorianas que viven en el exterior, por un vínculo con el Estado, por mantener esa conexión con su patria, se registran y sufragan, bueno, también creo que es una forma de desincentivar la participación política cuando hago el esfuerzo de registrarme, de sufragar, y resulta que mi voto pues no repercute, no influye en el escrutinio general. Entonces, yo creo, digamos, calculo que el ausentismo será mucho mayor. Obviamente eso le resta representatividad a los comicios, le resta legitimidad a las autoridades que serán electas, especialmente a asambleístas de esas circunscripciones. Y claro, de alguna manera sí modifica, de alguna manera sí manosea el proceso electoral. Entonces yo creo que la repercusión va a ser sobre todo, digamos, no para las organizaciones políticas que tengan capacidad de movilizar a los migrantes, porque seguramente tomarán las precauciones para, si es posible, llevarles de la mano a que sufraguen, pero claro, eso sí puede generar una distorsión en el resultado final, porque quien no esté comprometido, quien no vaya a tener esa presión, esa influencia, pues muy probablemente no sufragará. Tomando en cuenta que ahora sí tendría que desplazarse, hacer la fila, sufragar. Hay que tomar en cuenta también que el sufragio en el exterior se lo hace en las oficinas consulares. Y claro, ante los funcionarios consulares precisamente. Entonces, no necesariamente estamos hablando de recintos como los que nosotros conocemos, sino son oficinas, muchas de ellas pequeñas, logísticamente improvisadas para receptar la votación, y claro, no hay mayor número de juntas receptoras del voto, por tanto, la fila es mayor, puede darse algunos inconvenientes durante el proceso. Entonces sí creo que no es un buen aliciente, no convoca a la ciudadanía para que lo haga. Sin embargo, habrá organizaciones políticas que tienen influencia y ellas serán las beneficiadas de esta nulidad. Al doctor Diego Zambrano, experto en temas electorales, la revista de Opinión Democracia, agradece su atención y su participación. Diego, muy amable. Siempre un placer, estimado Miguel, que tenga un buen día. Muy buen día.
Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:14 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Pausa publicitaria y ya volvemos para hablar lo que está haciendo o lo que deja de hacer la Corte Constitucional, que el país exige celeridad. En el caso de la observación a jueces que violan ley expresa y la Corte Constitucional no se atreve a instalarse para resolver la actuación tanto de un juez ordinario en Montecristi cuanto del presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Dos invitados, los constitucionalistas, doctor José Chalco y la doctora Pamela Aguirre. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Mantengas